¿Qué tal? Vamos a resolver un ejercicio sobre una biblioteca. En la descripción del video les dejo el texto para que me vayan siguiendo. Les sugiero que lo tengan a la mano para que vayan subrayando los datos necesarios. Para realizar el diseño de una base de datos es importante aprender a discriminar datos. Para ello entonces vamos a ir leyendo el texto y ahí vamos a ir identificando cuáles son entidades y cuáles son relaciones. Para ello, como habíamos dicho, las entidades vendrían siendo personas o cosas y las relaciones las identificamos como acciones o verbos. Comenzamos entonces a leer el texto. Entonces dice, crear un diagrama entidad-relación que permita gestionar los datos de una biblioteca. Los datos que nos han proporcionado para ello son los siguientes. Punto número 1. Las personas socias de la biblioteca disponen de un código de socio y además se necesita almacenar su INE, dirección, teléfono, nombre y apellidos. Entonces en este primer punto detectamos que hay las personas socias y bueno, ahí de hecho nos dice, ¿no? Son entidades o relaciones. Son socias, son personas o cosas, entonces ahí tenemos ya una entidad. Los socios o socios. Ahí está. Continuamos. Siguiente punto. La biblioteca almacena libros que presta, ahí luego identificamos algo más, también dentro de la biblioteca que tenemos libros, son personas o cosas o son acciones. Entonces los libros entrarían aquí en las cosas, entonces son entidades. Y decíamos, almacena libros que presta a los socios, identificamos algo nuevo. Dice, los libros, ¿qué se va a hacer con esos libros? Se van a prestar. Entonces ahí identificamos una acción. Va a haber préstamos. Lo anotamos también. Y bueno, dice, los libros que se prestan a socios y socias, sean socios o sean socias, al final, ¿qué son? Pues socios. Luego dice, de ellos se almacena su título, su editorial, el año en el que se escribió el libro, el nombre completo del autor o autores, el año en el que se editó y en el editorial, así como el ISBN. Ok, si se fijan, ahí además ya tenemos los atributos, pero ¿de quién son? De un libro. Entonces ahorita no identificamos más entidades ni relaciones. Continuamos. Siguiente punto. Necesitamos poder indicar si un ejemplar en la biblioteca está deteriorado o no. Hay algo nuevo que son los ejemplares, que vendría siendo una persona cosa o una acción y un verbo, o verbo pues. Entonces, esta sería una entidad, ¿por qué? Porque es una cosa. El ejemplar se refiere a, si tengo yo dos libros igualitos de fundamentos de base de datos, entonces a uno le pongo el número 1 para identificarlo y al otro le pongo el número 2. Eso se refiere con ejemplares. Entonces anotamos en entidades ejemplares. Siguiente punto, queremos controlar cada préstamo que se realiza. De hecho ya lo habíamos identificado, aquí está. Hay una acción, son los préstamos de qué? De libros a quienes, a los socios, ¿ok? Queremos controlar cada préstamo que se realiza almacenando la fecha en la que se realiza, ¿qué cosa? Pues el préstamo, entonces un atributo, la fecha tope para devolver, que son 15 días más de la fecha en la que se realiza el préstamo y la fecha real en la que se devuelve el libro. Entonces, si observan, ya no hay más ni entidades ni relaciones. Con ello, entonces, vamos a proceder y construir nuestro diagrama entidad-relación. Para ello, entonces, anotamos primeramente nuestras entidades. Vamos a crear nuestras tres entidades: socios, libros y ejemplares. Ya los tenemos listos. Entonces, para ello, volvemos nuevamente al texto. En el punto 1 vamos a ver cuáles son los atributos que llevan los socios. Dice, las personas socias de la biblioteca disponen de un código de socio. Además, se necesita almacenar su INE, dirección, teléfono, nombre y apellidos. Todos estos se colocan entonces. Ya que están ahí, vamos a analizarlos. Decíamos que una entidad fuerte es cuando tiene una llave primaria. Si no la tiene, entonces se convierte en entidad débil. Vamos a analizar primero entonces de aquí cuál sería nuestra llave primaria y la debemos subrayar. El código de socio o la INE. De acuerdo al problema, ¿cuál sería? Si nos están diciendo que le van a asignar un código de socio, entonces ellos requieren para llevar a través del código del socio el control de cada socio registrado. Entonces tenemos el código, el INE, la dirección, el nombre. El nombre acostúmbrense siempre a dividirlo en nombre o nombres, apellido paterno y apellido materno. Nunca que diga nada más nombre o nombre completo. Siempre va a estar así en tres partecitas. Nombre
o nombres, apellido paterno y apellido materno. Entonces hasta aquí los socios ya estarían completos. Continuamos entonces con libros. Y en el punto 2 nos dice que de los libros se almacena su título, su editorial, el año en el que se escribió el libro, el nombre completo del autor o autores, el año en el que se editó y el editorial, así como el ISBN. Ya que los anotamos, hacemos entonces lo mismo con esta nueva entidad. Vemos si es una entidad débil o una entidad fuerte. Sí. De estos atributos, ¿cuál es el que me sirve a mí para identificar de forma única e irrepetible a un libro, si es que es alguno de ellos? ¿Lo hay? Sí, es el ISBN. De hecho, el ISBN es el registro que tiene un libro de forma única. Entonces esa sería mi llave primaria, por lo tanto lo subrayamos. Luego el título, editorial, año de escritura, autor. Aquí hay un detallito en autor. Me dice, puede ser un autor o muchos autores. Como decíamos que era cuando había uno o varios, se le pone un doble óvalo. ¿Ok? Ahora sí, entonces ya quedaría completo la parte de libros. Pasamos entonces a la entidad ejemplares y para ello nos vamos al punto 3 del texto. Dice, necesitamos poder indicar si un ejemplar en la biblioteca está deteriorado o no. ¿Qué requerimos saber del ejemplar únicamente? Si está deteriorado o no. Entonces le podemos poner un atributo que se llame estatus. Ahora, siempre que hablamos de un ejemplar significa que van a llevar un número consecutivo. Entonces nos faltaría ahí el atributo número. De igual forma analizamos esta entidad, que son ejemplares, tenemos dos atributos. Alguno de esos dos atributos puede identificar de forma única e irrepetible los ejemplares. El estatus significa que va a decir en buen estado o mal estado. Muchos libros pueden decir buen estado, muchos libros pueden decir mal estado, entonces no me sirve para identificarlo de forma única a un ejemplar. Ahora, el número. El número, les decía, si yo tengo dos libros de fundamentos de base de datos, entonces voy a tener un libro 1 y un libro 2. Si tengo otros dos libros de matemáticas discretas 1, también va a existir un libro 1 y un libro 2. Entonces el número por sí solo tampoco me sirve para identificar de forma única e irrepetible lo que es un ejemplar. Por lo tanto, esta entidad se convierte en una entidad débil al momento en el que se identifica que no tiene una llave primaria. ¿Cómo identificamos una entidad débil? Le ponemos entonces doble rectangulito. Listo, entonces hasta ahí si se fijan lo que son las entidades, ya tenemos listo lo de socios, la de libros y los ejemplares. Continuamos entonces con las relaciones. Identificamos que hay préstamos en este sistemita o para para esta biblioteca. Ok, si hay préstamos, los préstamos ¿de qué son? De libros. Los préstamos son de libros. Y esos libros, ¿a quién se le prestan? A los socios. Entonces identificamos que existe una relación entre socios y libros. ¿Y cuál es esa relación? Los préstamos. Entonces aquí anotamos el préstamo como una relación que sería con un rombo. De esta forma, ponemos aquí préstamos, un rombito y los unimos. El préstamo se realiza entre el socio y entre el libro. Ahora bien, tenemos una entidad que está volando, pero no puede haber entidades aisladas. Por lo tanto, debe ir ligada o asociada a alguna otra entidad a través de una relación. Tenemos socios con libros. ¿Ejemplares de qué son? ¿Son los ejemplares de socios o son los ejemplares de libros? Decíamos, ejemplares se refiere al numerito que se le coloca para diferenciar cuando tenemos libros iguales, 2, 3, 4, los que sean. Entonces sería entre libros y ejemplares. Y cuando es así, generalmente se le pone el nombre que llevan, no sé, estos dos, que sería libro por ejemplar o ejemplar por libro. Más bien es ejemplar por libro. ¿Por qué? Porque tienes varios ejemplares de ¿qué? De un libro. Entonces lo colocamos. Aquí está. Entonces de nuestro rombito, ejemplar por libro y se une entre libros y ejemplares. Ahora, ¿qué nos falta? Como esta entidad es débil, le pusimos doble rectangulito. Significa que alguien más la tiene que absorber. Y en este caso, quien la absorbería entonces es la relación que está aquí más cercana a ella. Por lo tanto, le ponemos doble línea y doble rombo, indicando que lo va a absorber en un futuro, de aquí. Hasta ahí, si se fijan, ya tenemos
lo que habíamos identificado, las entidades, relaciones, y no hay entidades volando. Sin embargo, para que un diagrama entidad-relación o un modelo entidad-relación esté completo, falta algo que se llama cardinalidad, que lo pongo aquí abajito, es 1 a 1, algo que vieron en conjuntos, relaciones de conjuntos, 1 a muchos o muchos a 1 y muchos a muchos. ¿Cómo se hace eso entonces en un modelo entidad-relación? Nos vamos aquí de socios. Una forma en la que he visto que se facilita un poco más o se les queda más grabado es, siempre partimos de 1, ¿ok? Vamos a poner un 1 aquí. Dice, estamos entre socios y libros y hay un préstamo. ¿Se fijan? Hay préstamos entre socios y libros. ¿Qué se prestan? Los libros. Y lo empezamos a leer así. A un socio le podemos prestar, ¿cuántos libros? ¿Uno o muchos? Si es uno, ponemos un 1. Si es muchos, le ponemos una N. Entonces aquí quedaría N. Ahí. A un socio se le pueden prestar muchos libros, ¿ok? Ahora al revés, de aquí para allá, le ponemos el 1. Y un libro puede ser prestado a muchos socios, ¿ok? Si aquí quedó una N y acá también quedó una N, en la relación se le pone, si quedó 1 muchos, entonces ¿quién gana? Muchos. Si solo fuera 1 1, se pone el 1. Y aquí dice 1 muchos, quedó muchos, ¿ok? Solo para que quede claro, me dice, tengo 1 y tengo muchos, entonces ¿qué tengo? Pues finalmente tengo muchos. Igual aquí tengo 1 y tengo muchos, finalmente ¿qué tengo? Tengo muchos. Hacemos lo mismo entonces con las demás relaciones, que bueno, aquí solo hay una más. Dice, un libro puede tener 1 o muchos ejemplares. Un libro puede tener muchos ejemplares. Y ahora la inversa. Y un ejemplar puede estar en 1 o muchos libros. Igual, muchos libros. Por lo tanto, la relación queda, tengo 1 y tengo muchos. ¿Cuántos tengo? Muchos. Tengo muchos y tengo 1. ¿Cuántos tengo al final? Muchos. Entonces, en nuestras dos relaciones quedó de muchos a muchos, que aquí está. ¿Ok? Eso, quizá ahorita no le vean mucho sentido, pero después, cuando se tengan que pasar al modelo relacional, que se refiere al cómo va a quedar un diagrama ya, o cómo van a quedar las estructuras de una tabla, se ve a partir de la cardinalidad que está aquí. La cardinalidad indica si estas tablitas van a existir o no, o a dónde se van sus atributos. Ok, solo nos falta algo más, que son los datos que traíamos sobre préstamos, o los datos que hay que guardar cuando se hace un préstamo a un socio. En el último punto, que es el punto 4, dice, queremos controlar cada préstamo que se realiza almacenando la fecha en la que se realiza, la fecha tope para devolver, que son 15 días más de la fecha en la que se realiza el préstamo, y la fecha real en la que se devuelve el libro. Tanto las entidades como las relaciones pueden llevar atributos. Entonces, ¿de quién son esos atributos? La fecha en la que se realiza el préstamo, el tope y demás, ¿son de quién? Del préstamo. Entonces los anotamos, los tenemos ahí y entonces analizamos. Tenemos el atributo fecha, que es fecha de cuando se realiza el préstamo. La fecha tope, que me dice que se obtiene a partir de la fecha en la que se realiza el préstamo, más 15 días después, que es como la fecha máxima que tiene para devolver. Ok. Si esto no lo va a registrar el usuario, sino se obtiene a partir de sumarle 15 días a este tipo de atributo, entonces es un atributo que, si se deriva de los demás o de algún otro, que es atributo derivado. Y esos entonces, ¿cómo se le hace? Un atributo derivado, dijimos, no va así, va punteado. Entonces le ponemos así, punteadito, que indica que este dato no se va a guardar directamente en la base de datos, sino se va a consultar o a obtener a partir de otro. Y la fecha de devolución, que es cuando realmente se está devolviendo o cuando devolvió el socio tal libro. Entonces, con eso quedaría completo nuestro modelo entidad-relación de esta pequeña biblioteca o diagrama entidad-relación. Espero haya quedado claro o me haya explicado. Hasta la próxima.